Buenos días a todos, buenos días a todas. Bien, como ya comenté en el vídeo de la semana pasada, hoy vamos a trabajar o vamos a ver las distintas maneras de eliminar objetos o de limpiar de objetos que no nos gustan nuestra fotografía. Para eso he descargado algunas fotografías de pexel.com, ¿vale? Son estas de aquí para trabajar con ellas. Bien, tenemos varias opciones, ¿vale? Para eliminar los objetos. Una sería el pincel corrector puntual, ¿vale? Tendríamos también el tampón de clonar, que son las que suelo utilizar. Vale, y después tenemos herramientas parches, pincel corrector, pero en principio las que yo utilizo siempre son pincel corrector puntual y el tampón de clonar. Vale, en este caso, en esta imagen, pues me gustaría eliminar esta mancha de aquí abajo, este césped que tenemos por aquí y esta rejilla de ventilación que tenemos en la pared del fondo. Bien, antes de nada, lo que siempre tenemos que hacer es duplicar la capa para no trabajar sobre una capa fondo, ¿vale? O la duplicamos o directamente damos a nueva capa. Y a la hora de elegir una de estas herramientas, siempre tenemos que tener muestrear todas las capas marcadas, ¿vale? Si yo elijo, por ejemplo, aquí el pincel corrector puntual y doy ahí, veis que no me hace nada porque no está, es una capa en blanco y no está cogiendo información de la capa inferior. Si yo quisiera que aquí con el pincel corrector puntual me funcionase, tendría que activar muestrear todas las capas y ahora hago así y veis directamente me elimina esa parte de ahí. En este caso, como podéis ver, no ha funcionado muy bien porque lo ha eliminado, pero veis que me ha dejado este trozo aquí con desnivel. Bien, yo cuando tengo líneas rectas, como es en este caso, vamos a darle un paso atrás, suelo utilizar el tampón de clonar. Elijo el tampón de clonar, con la tecla Alt elijo una zona de origen, por ejemplo esta de aquí, y ahora soltando el botón Alt veis cómo se me queda esta zona de aquí marcada. Pues lo que hago es superponerla con esta de aquí y tirar, vale, y pintar, y veis de qué manera tan fácil eliminamos ya y tenemos la línea totalmente recta. Si vemos el antes y después, antes y después. Si queremos corregir esta parte de aquí, pues elegiríamos, volvemos a elegir esta zona, ¿vale? La superponemos que quede bastante alineada y fijaos como ahí la dejamos bastante recta, ¿vale? Si encajamos en pantalla, pues apenas se ve la diferencia, ¿veis? El antes y después, antes y después. Para eliminar las manchas del suelo, pues también pondríamos la imagen al 100% y aquí pues podríamos probar el pincel corrector puntual, ajustándolo siempre al tamaño, ¿vale? De la mancha más o menos que queremos eliminar y siempre con una dureza y una opacidad del 100%, ¿vale? Veis que la dureza está al 100% y la opacidad la tengo al 100%. Y ahora pues pintaríamos esta zona, veis ahí lo he eliminado. Aquí no tenemos cosas rectas, por lo tanto la herramienta de pincel corrector puntual suele funcionar muy bien. Cuando tenemos así hecho zoom, para pasar del pincel a mover la pantalla,
Yo utilizo la tecla espacio y veis, con la tecla espacio directamente me sale la mano y ya pulsando y arrastrando me puedo mover por la pantalla. Vale, veis, aquí vamos eliminando pues todas estas manchas que tenemos aquí. A ver que de aquí, ahí, aquí igual. Esta parte de aquí que no me gusta, y veis que de qué manera tan fácil con el pincel corrector puntual vamos eliminando todo lo que nos estorba. Yo recomiendo trabajar por zonas, vale, porque siempre se trabaja mejor. No hacer tramos, o sea, no hacer así una parte muy grande, vale, porque si no, no suele quedar bien. Es trabajar poco a poco en las zonas e ir eliminando lo que no nos interesa, vale. Veis que es bastante fácil. Aquí tenemos también algunas hojas y de esta manera hacemos una limpieza de la fotografía, de las cosas que nos pueden estorbar. Fijaos cómo hemos dejado toda esta parte de aquí abajo, y si vemos el antes y después, antes y después, ya hemos ocultado todas las cosas que nos podían distraer de la fotografía, y de una manera, ya habéis visto, muy rápida. Bien, vamos con la segunda imagen. Vamos a esta de aquí. Aquí igual tenemos unas líneas, pues pondríamos la imagen al 100%. Aquí podéis empezar desde abajo, desde arriba, da igual. Yo en este caso aquí lo que haría sería con el tampón de clonar, ya que aquí tengo una línea, pues ajustaría más o menos el tamaño y con la tecla Alt elegiría ya esa línea, vale. Y ahora solo me queda superponerla y ahí dibujar un poco. Aquí haría lo mismo, elegiría la tecla Alt, esta línea, ahí alineado, vale. Aquí lo definiría un poco más. ¿Veis que aquí abajo me he pasado? Pues no pasa nada, elijo esta zona de aquí y le hago ahí un clic. Aquí pues igual elegiría esa zona y tiraría para arriba, vale, siempre mirando y trabajando por zonas bastante pequeñas, vale. Y una vez que tenemos ahí, pues ahora sí que utilizaría el pincel corrector puntual, más o menos ajustaría al tamaño, haría clic aquí, este es otro truquito que podéis tener, y ahora aprieto tecla mayúscula y hago clic al final. Cuando tengo líneas rectas, elijo un punto, tecla mayúscula y le doy otro punto, y veis cómo me elimina toda la línea. Aquí hacemos el pincel un poco más grande, hago clic aquí, tecla mayúscula apretada y hago clic aquí y ahí lo tengo. Aquí igual, hago clic, clic y ahí lo elimino. Esta parte de aquí después la refinaremos más. Hago clic, mayúscula, clic y ya está. Vale, aquí igual, tecla mayúscula, hago clic, tecla mayúscula y ahí lo tengo eliminado. Vale, todas estas zonas de aquí abajo pues después las ajustaremos mejor. Hago clic, tecla mayúscula y ahí lo tengo. Espacio para moverme por la pantalla, hago clic aquí, tecla mayúscula y hasta el final. Y ya tendríamos esa línea eliminada. Aquí sí que haríamos primero un trozo así grande, ahí está. Eliminamos esta zona. Vale, me está cogiendo, si veis esta zona de aquí, pues no pasa nada, hago clic, mayúscula y todo esto lo elimino
Y aquí igual, pues puedo tirar con el cursor y haciendo por trozos o apretando la tecla mayúscula. Y como podéis ver, el trabajo que hace es impresionante. Y como de una manera bastante rápida eliminamos todas esas líneas. Vale, aquí pues igual vamos haciendo y eliminando líneas. Ahí, esta aquí. Es cuestión de tener paciencia y hacerlo poco a poco. Y así si nos equivocamos, pues damos un paso atrás y ya está. Vale, aquí tecla Alt, vamos a elegir el pincel, el tampón de clonar, tecla Alt, elegimos esta zona, la alineamos y tiramos para arriba, ¿veis? Aquí igual tecla Alt, elegimos esta zona, la alineamos y eliminamos, y ya por último esta de aquí, tecla Alt y eliminamos. Aquí nos queda otro pico, tecla Alt, elegimos, alineamos y borramos. Vale, siempre pues puede pasar esto de aquí, que nos queda algún trozo que veis no llega hasta el final. Pues aquí tecla Alt, elegimos este trozo, lo superponemos y hacemos un clic ahí y lo tendríamos. Vale, aquí igual tecla Alt, elegimos aquí este trozo, lo superponemos y le damos ahí un clic. Y aquí pues igual, elegimos tecla Alt, la alineamos y vamos eliminando. Aquí si me he pasado, pues puedo darle un paso atrás, hacer el pincel más pequeño, elegir el punto y eliminarlo. Después veréis que cuando esto se haga un poco la imagen en grande, pues apenas se nota, ¿vale? Vamos despacio y aquí pues igual. Ahí. Y ya me parece que están todas, encajamos en pantalla. Y fijaos, aquí no he duplicado la capa, ¿vale? Por lo tanto aquí veis, no puedo ver el antes y después, porque he trabajado directamente sobre la capa fondo y entonces todo lo que he hecho ha sido destructivo. Por eso, como os decía al principio, veis, y yo no lo he puesto en práctica, siempre duplicar la capa para que no os pasen estas cosas. Ha venido bien porque así lo habéis visto. Veis que yo voy haciendo clic aquí y no puedo volver hacia atrás. Ahora si quisiera volver hacia atrás, pues tendría que restaurar toda la imagen dándole aquí atrás o viniéndome a la historia y poniéndola al principio. Vale, pero bueno, como es un ejemplo para que veáis cómo eliminar objetos, pues ahí lo dejo. Cerramos ya la imagen, vamos a esta de aquí. Y aquí pues igual, aquí tenemos, vamos a ver si dejamos la playa desierta, vamos a duplicar la capa, ya digo, se puede duplicar la capa o crear una capa nueva, eso ya al gusto. Y aquí pues vamos con el pincel corrector puntual, lo hacemos más grande y empezamos a marcar las personas. ¿Veis aquí? Fijaos aquí en una cosa. Voy a darle doble clic para atrás y hacer zoom 100%. Aquí tenéis que fijaros en que si yo aquí elimino a la persona, vale, vamos a coger un poco más. Ahí está. Bien, me trabaja muy bien, pero aquí me deja la sombra. ¿Vale? Estos detalles también los tenéis que tener en cuenta a la hora de eliminar objetos. Que si algún objeto tiene sombra y elimináis el objeto, eliminad también la sombra, no dejéis ahí la sombra, ¿veis?
Ahora sí, veis el antes y después. Y ahora aquí, si esto veis que hay aquí una mancha, pues yo lo que suelo hacer es venirme, elegir el tampón de clonar, elegir una zona, haciendo el pincel un poco más grande, por ejemplo, pues esta zona de aquí, y ahí voy pintando, veis, y voy rellenando y suavizando. Ahí. ¿Veis? Ahora ya no se nota esa mancha que teníamos. Vemos el antes y después. Antes y después prácticamente lo hemos arreglado. Volvemos otra vez con el pincel corrector puntual. Y aquí a esta buena señora pues hacemos lo mismo y elegimos también la sombra. Vale, y si quedan algunos picos pues vamos haciendo clic y ahí los eliminamos. Esto de aquí pues lo voy a eliminar también. Esta parte de aquí. Vale, como digo, siempre es cuestión de aplicarle el tiempo que necesite la fotografía. A más tiempo le dediquemos, pues mejor quedarán las cosas. Vale, yo normalmente, como digo, suelo utilizar el tampón de clonar, o sea, el pincel corrector puntual, y cuando no me funciona muy bien pues ya utilizo el tampón de clonar. Aquí veis que me quedan unas manchas, elijo el tampón de clonar, elijo esta zona y ahí voy alargando esa entrada de agua. De esta manera se disimula mucho más el borrado de personas. Vale, aquí también. ¿Veis? Aquí hay un trozo de ola. Pues elijo el tampón de clonar, elijo este punto y ahí lo arreglo. Volvemos al pincel corrector. Ahí me queda la sombra, pues la añado. Estas personas de aquí. Ahí con las sombras. Vale, paciencia sobre todo. Y que no se note mucho, vale, el trabajo ese que vamos haciendo. Más que nada que no se vean parches en la imagen. Aquí tenemos algo un poco más difícil. Veis, por aquí sí que tenemos algunas líneas. Entonces vamos a ver cómo funciona el pincel corrector. Ahí funciona bastante bien. Vamos a ver esta señora. Aquí es que se queda un trocito, pero bueno, lo podemos arreglar con el tampón de clonar, eligiendo por ejemplo esta zona de aquí. Aquí no me coinciden las líneas, por lo tanto vamos a ver si con esta, haciendo el pincel más pequeño, ahí vamos añadiendo líneas. Ahí, ¿veis? Aquí ahora otra vez el pincel corrector, vamos eliminando a estos dos muchachos que tenemos aquí. Y se ve, si queremos pues de la arena quitar estas manchas, pues vamos pasando y automáticamente las vamos quitando. Vale, no lo voy a alargar más, esto sería ya repetitivo. Vale, pero para que veáis el ejemplo, fijaos en el antes y después, antes y después. Podríamos pues dejar la playa completamente vacía. Vale, fijaos en el antes y después como la dejamos. Bien, voy a cerrar la imagen, vamos con la siguiente. Aquí ya es un poco más difícil. Vamos a duplicar la capa, vamos a eliminar esta boca de incendio, a ver cómo nos queda, para que veáis que también se pueden eliminar pues objetos un poco más grandes. En este caso, igual que hemos hecho antes, pues miraría
primero con el pincel corrector puntual, haciendo un tamaño un poco más grande, y eliminaría por zonas. Y vería a ver cómo trabaja ahí el pincel corrector puntual. Bien, me ha puesto ahí flores. Bueno, veremos a ver si después las quito o no. Vale, voy eligiendo ahí por zonas, como digo. Vale, en este caso lo que haría pues sería, elegiría el tampón de clonar, tecla Alt, elegiría por ejemplo unas flores de aquí. Vamos a hacer el pincel más grande, elegimos pues aquí por el medio que no haya flores, que haya hojas, y toda esta zona pues vamos rellenándola de hojas. Vale, volvería otra vez con el pincel corrector y aquí elegiría pues todo esto. Ahí. Vale, y ahí me haría el trabajo. Una vez que lo tengo así despejado, pues aquí podría volver con el tampón de clonar, elegir por ejemplo aquí, yo que sé, esta zona de aquí y empezar a pintar ahí, añadiéndole más hojas de aquí. ¿Veis? Y así poco a poco pues vamos disimulando. Aquí en la zona del suelo pues elegiría por ejemplo un trozo de aquí y ahí lo dejaría más o menos alineado. Vale, aquí igual pues elegiría por ejemplo un trozo de aquí e iría eliminando, siempre ajustando las líneas. Vale, no me preocupa aquí que sea repetitivo, ahora lo disimularemos, pero siempre ajustando las líneas, ¿vale? Ahí más o menos tengo la valla ya creada, pues ahora tecla Alt, elijo hierba de aquí y empiezo a pintar. ¿Veis? Siempre eligiendo de zonas que sean diferentes para que no se vean zonas muy repetitivas. Vale, aquí por ejemplo pues podría venir aquí a la valla y hacer así. Aquí veis que tenemos tres puntos iguales, pues elijo por ejemplo aquí este punto y ahí haría un clic, elegiría por ejemplo pues otro de por aquí y ahí haría otro clic, veis, y ya lo tengo diferenciado. Aquí tenemos también una pesa, pues elegiría de esta zona y pintaría ahí, ¿vale? Aquí está. De aquí pues haría esto. Y ahora si ponemos la imagen en grande, fijaos que prácticamente no se nota. Si hacemos el antes y después, antes y después, incluso podríamos rellenar aquí la valla para que no se vea que las flores salen aquí que no son del árbol, pues elegimos por ejemplo de otra zona de aquí, perdón, tecla Alt en vez de Windows, de esta zona vamos a hacer un pincel un poco más grande y rellenar aquí con flores todo el vallado. Y fijaos, aquí me ha quedado una zona clara, vamos a elegir una zona oscura y fijaos que apenas se nota, ¿vale? Vemos el antes y después, antes y después, y de una manera fácil lo hemos eliminado. Incluso podríamos eliminar este póster de aquí de la luz, elegimos el pincel corrector puntual, damos clic aquí, tecla mayúscula, al final, clic aquí, tecla mayúscula, al final, aquí igual,
Vale, esta zona, y ahora volveríamos al 100%. Vale, y aquí pues eliminaríamos todo esto. ¿Veis? Poco a poco, paso a paso. Y en esta zona de aquí abajo, veis que ya no me empieza a cuadrar esto, pues elijo otra vez el tampón de clonar. Voy a elegir, pues por ejemplo, de aquí, y ahí voy disimulando, ¿veis? Incluso aquí, pues podría... ahí. Incluso si esto de aquí lo quiero rellenar, pues elijo, por ejemplo, pues una zona de aquí. Y ahí vamos rellenando las zonas que nos interesan. Si encajo en pantalla, podemos ver el antes y después, antes y después. Y la verdad es que funciona bastante bien. Bueno, pues vamos ya con la última imagen. Sería esta de aquí. Y aquí veis el trabajo, pues incluso es mucho más duro. Tenemos aquí muchos cables. Y bueno, sería cuestión de empezar a trabajar con ellos. Por ejemplo, pues con el pincel corrector puntual. Decirle, pues elimíname esto. Veis esta línea. Esto de aquí. Hasta ahí. Aquí me ha dejado este trozo, pues vamos primero a eliminarlo así. Vale, y ahora, pues lo que he dicho antes, tecla Alt con el tampón de clonar. Elegimos aquí una zona. Vamos a hacer el pincel más pequeño, que lo tenemos muy grande. Tecla Alt, elegimos aquí una línea recta. La superponemos y vamos a pintar por dentro. Ahí. Vale, aquí por fuera, pues igual, tecla Alt. La alineamos y pintamos para dentro. Vale, esto ya es cuestión de ir practicando para que lo veáis. Aquí pues igual alineo y empiezo a pintar. Aquí me he pasado, doy un paso atrás. Vale, elijo esta zona, la pongo más o menos alineada y pinto. Ahí, pintando por dentro. Ahí. Vale, es cuestión, como digo siempre, de poco a poco pues ir modificando las zonas que queremos, ¿vale? Aquí, vale, vamos dándole. Ya digo, es cuestión de pararse e ir poco a poco. ¿Veis? Es aquí cómo funciona. Quitando pues todo lo que nos sobre. Vale, nuevamente ya digo, el pincel corrector puntual suele funcionar bastante bien. A ver, aquí si me respeta esta línea, veis, aquí os elijo el tampón de clonar, elijo esta zona, la ajusto. Aquí, a ver, tampón de clonar, tecla Alt, aquí. Aquí había hecho otra cosa. Ahí. Vale. Y fijaos, aquí otra vez me he colado. Lo he hecho sobre la capa fondo, por lo tanto todos los ajustes, no puedo volver atrás, pero bueno, para que veáis más que nada cómo se utilizan o cómo elimino yo las cosas que me sobran. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, un saludo a todas.